Hola peligrosos y peligrosas de todas las edades. Como habéis visto ya el título del vídeo es bastante claro cómo hacer una fase de definición de manera correcta. Y hoy os vamos a dar algunos puntos claves en la cual, perdón, en la cual os ayudará en la pérdida de proceso de grasa. Ya hemos dicho muchas veces que para obtener pérdida de grasa tenemos que tener un déficit calórico, es decir, comer menos de lo que gastamos o gastar más de lo que comemos. Pero hay una serie de factores, de errores, mejor dicho, que cometen las personas, la mayoría, a la hora de definir. Vaya por delante que definición siempre hay que hacerla después que también tenemos músculo, porque si no tenemos nada de definir, de nada sirve, ¿vale? Es decir, si tenemos músculos y tenemos aquella capilla de grasa que hemos ganado con la fase de volumen, luego sí que podemos optar por una fase de definición, pero si no tenemos músculo, ¿qué vamos a definir? Aclarado eso, os voy a dar hoy algunos tips y consejos cómo hacerlo de mejor forma. Uno de los errores que la gente comete es recortar demasiado, como ya he dicho muchas veces, las calorías e en particular manera los hidratos de carbono. Y hay un error, porque sobre todo en gente que es natural y no usa anabólicos, hormonas, debería mantener los hidratos de carbono a medida que pierde grasa. Porque obviamente no usando química que tiene un efecto anticatabólico, o sea que no se come el músculo mientras hace definición, una persona natural debería no excluir los hidratos de carbono. Ahora vamos a matizar, vamos a explicar un poquito más en detalle. Tenéis que optar por alimentos más saciantes, que tienen menos calorías, pero que tienen mayor volumen. Hago un ejemplo práctico. 100 gramos de arroz son, por ejemplo, 80 gramos de carbohidratos. Si yo necesito estos 80 gramos de carbohidrato, ¿vale? Puedo optar por alimentos más saciantes, siempre de fuente de hidrato de carbono, como pueden ser la patata o el boniato un poquito más dulce. Y estos 80 gramos de carbohidrato se resumen en 400 gramos de boniato, ¿lo veis la diferencia? O 500 gramos de patata cocida, obviamente, ¿vale? O sea, la pesáis 500 gramos y luego la cocináis, ¿vale? Sí que es cierto que el boniato tiene un poquito más de hidratos que la patata normal, pero vais viendo la diferencia. 100 gramos de arroz pesado en crudo, que no es nada, luego crece en volumen con el agua porque es un cereal, pero realmente 400 gramos de boniato es mucho, o 500 gramos, medio kilo de patata es mucho, porque cada 100 gramos, ya lo he dicho en otros vídeos, cada 100 gramos de patata corresponde a unos 15 gramos de hidratos de carbono. Imaginaros vosotros comer medio kilo, que lo podéis repartir en 2 comidas o en 3, y comer un poco al almuerzo, un poco a la cena o como os vaya mejor, ¿vale? Entonces, introducir también fibras, ¿vale? Pero no excluir los hidratos de carbono. Hacer simplemente de forma más inteligente, sin pasar tanta hambre, en el sentido que, sobre todo, como he dicho, en las mujeres se genera mucha ansiedad y en el periodo de la regla aún más. Dicho esto, la proteína se tiene que mantener alta, nos tenemos que mantenernos hidratados, porque también el agua nos permite de quitar el hambre, porque, repito, cuando hace mucha calor o cuando vamos a la playa y perdemos líquido, nos viene hambre, pero realmente es porque estamos deshidratados o deshidratadas. Y ya he dicho que hay que saber cuando es una hambre emotiva
y cuando es un hambre real, ¿vale? Entonces, hidratar mucho con agua porque os ayuda, incluso con infusiones porque engaña el cerebro, infusiones, tés, bebidas calientes, no azucaradas, introducir, repito, fibras, introducir más frutas, hortalizas también, e introducir tubérculos como pueden ser incluso los legumbres. Pero ya sabemos que los legumbres comidos solo carecen de algunos aminoácidos y necesitan cereales, como por ejemplo pueden ser el arroz, para complementarlo. Pero repito, si vais viendo la diferencia entre 100 gramos de arroz que corresponde a 80 gramos de carbohidrato y necesitáis, me lo estoy inventando, 80 gramos de carbohidrato, lo podéis hacer lo más inteligente posible de meter más cantidad por menos calorías, ¿vale? Lo que he dicho de la patata y del boniato. Otra tips que os puedo dar, mantener el entrenamiento pesado, pesado con un peso que podéis manejar evidentemente, porque la gente que dice hay que hacer poco peso en muchas reps para definir, es una tontería, no es cierto. Hay que preservar esta masa muscular que ya cuando estamos en déficit, obviamente tenemos menos energía, también menos gana, menos fuerza, lo que sea, pero aún así no bajar el peso de una barra, de una sentadilla, de un peso muerto, etcétera, porque esto hará así que preservará, mantendrá la masa muscular. La proteína, al igual que se baja un poco los hidratos, se tendrá que mantener un poquito más alta. Subiremos un poquito la proteína. Si estamos tomando, por ejemplo, un gramo coma 8 de proteína por cada kilo de peso, subiremos a 2 gramos, por ejemplo, de proteína por cada kilo de peso para evitar que se genere este catabolismo de pérdida de masa muscular. Entonces subiremos un poco las proteínas, ¿vale? Hacer también otro tipo de estrategia que es el carb cycling, días altos en carbohidratos con días más bajos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, cuando sabemos que tenemos un entrenamiento más pesados como pueden ser las piernas o la espalda, subiremos los hidratos de carbono alrededor del entrenamiento, es decir, antes de entrenar, nel mientras, que yo suelo no usarlo porque hay bebidas sin entrenamiento, pero bueno, y enseguida, y después para volver a depositar el glucógeno que hemos gastado con el entrenamiento, ¿vale? Y los días que no entrenamos o que al igual hacemos solo cardio o que al igual es un entrenamiento más blando, entre comillas, más llevadero que pueden ser los brazos o cuando se hace abdominal estiramiento, bajar los hidratos de carbono a favor de las grasas, aumentar las grasas, no os paséis tampoco, pero bajar los hidratos de carbono y subir las grasas. Se generará de esta forma también una flexibilidad metabólica, es decir, que el cuerpo podrá, eso haré un vídeo aparte y explicaré en ello, pero podrá ser capaz de quemar, de hacer un switch, un cambio entre usar como substrato energético las grasas o el glucógeno, los hidratos, ¿vale? Entonces, para mí esto es fundamental. Cuando hacemos una fase de definición, la mayoría de las personas recortan las calorías drásticamente y eso no es así. Tenemos que mantener los hidratos de carbono bajito, obviamente, repito, meterlo más alrededor del entrenamiento antes después, sobre todo si hay un día extremo como piernas o espalda, ¿vale? Que son días más exigentes, en el cual cargamos un poco más de hidratos y bajamos las grasas. Y todos los otros días al revés, subiremos un poco la grasa y bajaremos los hidratos de carbono.
Eso se llama carb cycling. Beberemos mucha agua porque se pierde mucho líquidos, especialmente con este clima húmedo. Y mantendremos el cardio, si podría ser casi cada día o cada día, un cardio moderado, un cardio lis, ¿vale? Y mantendremos el más tiempo que podamos el entrenamiento pesado, ¿vale? Pesado me refiero con un peso que podemos manejar, que te rete, pero no pesita ligera porque ahora con la excusa como menos, tengo menos energía, entonces como entreno más light. No, ¿vale? Pensar que una persona natural que no hace uso de fármacos tiene que estar más cuidadosa y más meticulosa, más precisa, porque a no tener este efecto anticatabólico de pérdida de masa muscular que te da las químicas, una persona natural no puede excluir totalmente los hidratos de carbono y hacer aquella dieta super mega extrema que hacen la gente de élite tomando química, ¿vale? Entonces, repito, es súper mega importante que en una fase de definición seguís entrenando pesado, seguís haciendo cardio, seguís hidratando, hacer este carb cycling y al igual comer lo que he dicho, sustituir algunos alimentos que tienen más cantidad pero menos calorías, ¿vale? Y nada, peligrosos y peligrosas, poderosas, podría ser mi segundo apodo, peligrosas y poderosa. Peligrosa y poderosa, me gusta. Nada, peligroso y peligrosas, compartirlo con todos los peligrosos y peligrosas y también poderosas que conocéis, que seguro serán muchísimo. Y nada, dale like, soportame, ayúdame, apóyame, comenta el vídeo y nada, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. Chao.